Estamos en la radio, aquí en la 106.5, en una edición especial el día de hoy, con importantes personalidades que van a ir trascendiendo durante todos estos días aquí en la radio. En este caso, en el día de hoy, es la tercera vez consecutiva, año tras año, que se encuentra con nosotros Daniel Gagliardo, quien es un referente, vamos a decirlo así, en temas, para que usted lo comprenda, para que usted entienda, en temas de lo desconocido. En temas, ese sería el título, ¿no? Abriendo lo desconocido. Con Daniel aquí en la radio, con la gente que en este preciso momento y todas las los seguidores que tenemos a través de los portales, a través de internet, que lo siguen a Daniel, pendientes de esta nota que vamos a realizar en el día de hoy, una hora y cuarto, vamos a estar con él charlando de todos los temas, temas fundamentales, que por allí son para algunos temas que son tabúes, para otras personas son temas habituales y cotidianos. Con la posibilidad de que si estás escuchando en este preciso momento la radio, entables la conversación con nosotros también, porque no abrimos el micrófono para que ustedes llamen a través del 482-907, 3624, perdón, me olvido por decir las características. La posibilidad de que puedas llamar y preguntar, ¿por qué no? Abrimos el micrófono, abrimos las expectativas y con Daniel. Es un gusto, Daniel, nuevamente, tenerte aquí en la radio, tenerte en Barranqueras, tenerte en la provincia del Chaco. Es un placer realmente charlar contigo. Muy buenos días y gracias por visitarnos nuevamente. Buenos días y gracias a vos por esta apertura que tenés año tras año. Sí, esta posibilidad de ofrecernos la participación, ¿sí?, en Chaco, de un modo irrestricto, porque con vos hemos transitado todo tipo de temáticas en estos últimos años, de un modo que no siempre se da, ¿sí? Y eso es lo importante, ¿no? Para que siempre nosotros queremos ser el reflejo de la gente del otro lado de la radio, ¿no? Del receptor. Daniel, tantas cosas que han pasado durante todo este tiempo que no hemos charlado desde la última vez. Vamos a echarle un poquito de un manto de luz a muchas cosas que seguramente vos nos vas a ir comentando. Estuviste de viaje, realizando charlas por diversas partes del mundo, seguramente has tenido muchas vivencias nuevas. Sería bueno que arranquemos por ese lado para que nos cuentes un poquito cómo fue todo este año de Daniel, que no estuvimos juntos, charlando. Este año se dieron charlas en distintas ciudades de Europa, básicamente en Portugal y Bulgaria. Hicimos una gira intensa de casi un mes y medio. También estuvimos dando charlas acá en Argentina. Y después de Chaco, en breve, vamos a ir para Santa Fe, para Rosario, para Casilda, después Buenos Aires, Cardales. Así que vamos a ir fortificando, fortaleciendo este espinel de estudios, esta red de estudios que cada vez más nos muestran las necesidades que las personas tienen de romper con esta posición hipnótica que el sistema está buscando imponerles desde hace muchísimo tiempo y que les impuso desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Lo que notamos es una necesidad cada vez mayor de ir de esto que vos dijiste recién, ¿no? De ir detrás de lo desconocido, quiere decir detrás de la óptica que no les muestran ni quieren que tengan las personas. Así que entre todos estamos tratando de desentramar, ¿sí?, de desenredar este hilo, este cordel de Ariadna para salir de este laberinto, ¿no? De llegar, propiamente dicho, a la realidad. Sí, claro que sí, porque es así como vos decís, la palabra es justa, es la realidad, porque esto que nos están vendiendo continuamente no tiene nada que ver con la realidad. ¿Sí? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes? Yo me imagino, en un auditorio, bueno, realizando la charla, la pregunta que te hacen habitualmente en todas las charlas, ¿cuál es la fundamental? Es interesante porque se fue abriendo un abanico que a medida que se abría también nos fue mostrando un desplazamiento en el crisol. Porque hace 20 años las personas nos preguntaban sobre la vida intraterrena y extraterrestre por sobre encima de cualquier otro tema.
Entonces, durante 20 y pico de años, vinimos contestando a las personas acerca de estas temáticas. No es que hoy no pregunten, pero gradualmente el dial se fue corriendo y las personas empezaron a preguntar cada vez más cómo estar en armonía, cómo estar en equilibrio, cómo hacer que las preocupaciones y los problemas, ¿sí?, los cotidianos y los no tan cotidianos, no los intoxicaran, cómo hacer frente a preocupaciones, problemas, y esto es lo que notamos, que cada vez las personas se están ocupando de ver cómo desentrañar la relación con el sistema, esto que el sistema les impuso, y poder estar en paz. Las personas hoy priorizan cómo estar en equilibrio, en armonía. Es tan grande el impacto que la manipulación que el sistema ofrece, es tan grande ese impacto que las personas lo que quieren es no sufrirlo realmente. Uh-huh. Antes, cuando se hablaba del sistema y de los riesgos del sistema, para muchos era una teoría. Y hoy se está gestando esta traspolación. Ya es una mayoría que está sufriendo terriblemente el sistema. Ni hablar de esta locura que está ocurriendo con el Amazonas en llamas, uh-huh, ¿sí?, con los bosques siberianos en llamas, con el derretimiento en el hemisferio norte de distintos lugares donde tradicionalmente los hielos eran eternos, uh-huh, los glaciares eran intocables, inderretibles, por decirlo así. O sea, hay señales graves del riesgo que el planeta está corriendo, señales realmente graves. Y a nivel mundial, ¿esto tiene un punto final? Esto tiene un punto final. Nosotros nos estamos enfrentando al tramo último, al tramo final, precisamente, de lo que se llama el ápice de la transición planetaria. Y este ápice de la transición planetaria es precisamente, por un lado, el ápice dramático de la realidad planetaria, y por otro lado un parto de luz, porque una vez que se agote esta transición, esta parte dramática, tremenda de la purificación planetaria, se va a abrir en el cielo simbólico de la tormenta humana y terrestre, se va a abrir un panorama donde el buen clima, el clima estable y perfecto de la realidad se van a recomponer. Quiere decir, nosotros estamos ante un parto de luz, una nueva edad, pero primero tenemos que vivir este tramito final de oscuridad, ¿sí?, que bien merecido lo tenemos para ser vivido porque generamos las condiciones para que no pueda ser de otro modo. Uh-huh. Estas condiciones que tiene el planeta las impusimos nosotros a través de todas las elecciones erradas, con o sin conciencia de ellas, con o sin intención de esas elecciones, pero que finalmente impusieron un resultado que podríamos llamar inamovible, porque hay personas que todavía creen que esto se puede revertir. Y lamentablemente, vos podés revertir no tirarte cuando estás en la cima de un edificio, en el último piso de un edificio, pero una vez que te tiraste no podés revertirlo. Uh-huh. Entonces, no saltes, no te acerques al borde, pensalo 2 veces, hasta ahí podés dar la marcha atrás, pero una vez que saltaste al vacío no podés ir. Y nuestra humanidad saltó al vacío llevándose todo atrás, todo puesto. Realmente esta humanidad se llevó puesto todo. Esto, volvemos al tema del Amazonas, algo tan simple como mudar nuestra alimentación. Hay personas que no pueden asociar la forma de alimentarse que tiene esta humanidad con la catástrofe que se está viviendo a nivel ambiental. Uh-huh. Y esto es 2 más 2, 4. Los bosques están siendo talados, las fronteras rurales están siendo corridas, precisamente para sembrar más soja, para sembrar más monocultivos, uh-huh, que están destinados a alimentar animales que luego van a ser asesinados por millones todos los días para ser puestos en el plato de quienes no entendieron que algo tan aparentemente inocuo como comer lo que se me da la gana puede poner el planeta todo en riesgo. Y esto es lo que ocurrió finalmente. O sea, el negocio de los monocultivos, y aquí en el Chaco hablar de esto es prender una mecha directamente, porque sí, los monocultivistas han destrozado la selva chaqueña para sembrar soja y para todo lo demás, ¿no? Esta cuestión de destrozar los bosques para tirar soja, uh-huh, ¿sí?, para hacer toda una movida relacionada al negocio que termina
que la punta del iceberg es la alimentación misma, es algo que no se nos pasa por la cabeza como civilización. Las personas están sentadas frente al televisor, agarrándose la cabeza, algunos lagrimeando por lo que está pasando en el Amazonas, y están comiendo su churrasco, que es el producto precisamente, ¿sí?, o el motorizador precisamente de la destrucción de los bosques en todo el planeta. Bueno, con respecto a ese tema, ¿no? Es como que de a poquito se nota muy poquito que cada vez las personas van dejando un poquito de lado y van siendo ya vegetarianas, veganas. Sí, algunos veganos y otros vegetarianos. Es como que se impone como una moda. La semillita, el girasol, comer eso, dejar de lado un poquito lo que es carne, lo que sea otra clase de comida, implementarlo a través de las semillas, de otras formas. Pero bueno, un convencido total de que la situación se va revirtiendo en algunos aspectos. Muy lento, pero despacito llega. Algún día llegaremos a cambiar definitivamente todo lo que está pasando, pero tampoco podemos obviar todo dentro de lo político. Lo que ocurre en el Amazonas también tiene un trasfondo político. Absolutamente. Es que se llega políticamente a esta situación. Porque si no entregás los territorios, o si no cerrás los ojos cuando aparentemente se está quemando todo y no se sabe por qué, algunas personas todavía ingenuamente piensan que estos incendios, que aparecen de a decenas de miles los focos de incendio, son naturales. No podemos ser tan estúpidos. Este fue el año más húmedo del Amazonas. ¿Cómo va a ser el año donde más incendios hay si es el año más húmedo al mismo tiempo? Entonces, invierno. Hay una complicidad política, un permisismo, aunque más no sea para mirar para otro lado. Nosotros tenemos esta bestia brasilera, que es el presidente de Brasil, Bolsonaro, la tenemos, al frente del país que más influencia en todos los términos genera en Sudamérica. Y en el mundo. En el mundo, ¿no? En el mundo a través de ser el pulmón más grande, pero digo, en Sudamérica por... 20% de lo que es el que genera oxígeno para el mundo. Pero, de todas formas, la presión es tal y que los países del mundo pretenden dejarlo fuera de lo que es uno de los tantos países importantes de lo que es el globo mundial, ejerciendo presión como para poner un paño frío y decir, bueno, vamos a trabajar para que esto no suceda, para que políticamente es un desastre total. Sí, claro que sí. Claro que sí. En este momento Bolsonaro acaba en las últimas horas de ceder y va a mandar al ejército a combatir lo último de lo exacto, pero esto es una fantochada. El ejército no está preparado para eso. Ya no lo recuperamos más. A ver, ¿cómo haces con soldados que están entrenados para otra cosa para ponerlos frente a los fuegos, a los focos de fuego? No saben trabajar los soldados. Lo que van a hacer va a ser quemarse, hacer un poco de espamento y nada más. Evidentemente no. La solución en la Amazonia, porque no solamente comprende Brasil, sino también está dentro de la frontera de lo que es Venezuela, Guyana y todo lo demás. Pero bueno, Daniel, el mundo está así, cuesta aceptarlo muchas veces, tantas cosas que nosotros por lo general queremos de tener un ambiente sano, limpio, abundante. ¿Qué me contás del presidente de los Estados Unidos para comprar Groenlandia? Me parece que, Trump es una persona, una muy mala persona, pero que tiene una gran capacidad para utilizar razonamientos, pensamientos, quiero decir, tiene una inteligencia suficiente, aunque lo use en sentido contrario al beneficio común, para sacar la pelota de la cancha. Entonces, que Trump haga ese tipo de declaraciones y que las personas estemos pendientes, es una forma de caer en su manipulación, porque mientras Trump está diciendo que quiere comprar Groenlandia, hay un montón de cosas que si estamos leyendo esa noticia nos pasan desapercibidas. Obviamente, ¿sí?, que no se le va a vender Groenlandia. No, es una estupidez que alguien plantee que quiere comprar un territorio, un país, ¿sí?
es una forma de patear la pelota afuera, de disipar, de diversificar la atención, y cuando diversificamos la atención y no tenemos discernimiento, ¿sí?, nos pasan otras cosas por abajo sin que nos demos cuenta. Entonces, cuando algunas estupideces como esta sean colocadas, tenemos que estar viendo, tenemos que tratar de profundizar nuestro discernimiento para ver por dónde nos están pasando gato por liebre. Exacto. Porque realmente esta persona está diciendo esta estupidez sabiendo que las personas van a empezar a preocuparse o a mirar o a estar detrás de este tipo de cuestiones. ¿Será que Groenlandia le va a vender el territorio a Estados Unidos? Esto es una estupidez. No estamos en los tiempos políticos donde Rusia le vende Alaska a Estados Unidos. Eran otros tiempos, ¿sí?, la óptica de lo que eran las extensiones, la realidad, los territorios, ¿sí?, era otro momento de la vida del planeta y de la vida. Era otro juego político también. Exactamente, otro tablero político. Hoy no podemos pensar esto, ¿sí? Entonces reforcemos esta cuestión de cuando aparecen estas noticias que llaman tanto la atención, que nos golpean, en decir, mira, Estados Unidos quiere comprar un país, o gran parte de un territorio de un país, tenemos que aplicarnos a ver dónde está pasando el pescado podrido, dónde están buscando pasar el pescado podrido. Y lamentablemente el pescado podrido pasa continuamente. Así que tenemos que estar atentos. No, sí, obviamente que sí. 11 de la mañana, 21 minutos. Estamos en la radio, en una edición especial, un programa especial en el día de hoy, junto a Daniel Gagliardi, que está con nosotros, tercer año consecutivo aquí en la radio, contándonos un poquito sus vivencias, sus anécdotas, lo que viene, lo que puede llegar a pasar, lo que realmente tenemos que tener conciencia de que no pase por sobre todas las cosas. Así que te voy a pedir un tema musical, Alfredo, para compartirlo con la gente. Saben que pueden comunicarse con nosotros, 3624-482-907, contacto directo con la radio, puede hacer su pregunta, porque no puede llamarnos, entablar una conversación con nosotros aquí, y por allí, bueno, esa pregunta que por ahí ¿es cierto que existen los extraterrestres? ¿Es cierto que existen energías negativas y positivas? Y hay tantas otras cosas más que vamos a desarrollar en lo que queda de este programa especial aquí en la radio, en la zona 106.5. Pausa, ya volvemos. El 106.5, un programa especial, edición especial, junto a Daniel aquí charlando un poquito. Le dimos una pausa, un respirito nada más para que nos siga contando un poquito más de las cosas. Y de tantas preguntas que nosotros también tenemos aquí para hacer. A ver por dónde vamos. Yo sé que usted, señora, en su casa está escuchando la radio. Dejó de lado un poquito de limpiar en el día de hoy, que sabemos que aprovecha. Los sábados por lo general uno siempre limpia y se pone a hacer los quehaceres domésticos, o cuidar al chico, o quizás hoy el nene está jugando al fútbol y usted está aprovechando que pueda hacer las cosas. Pero en este momento está escuchando, matecito de por medio, y me atrevo a decir que usted está pensando si realmente existen las energías positivas y la energía negativa. Creo que tengo razón, ¿no? ¿Es así, Daniel? Claro que es así. Nosotros vivimos en un universo que está regido por lo que se llama ley de karma. Y los universos kármicos, los universos que están transitando esas etapas básicas de la evolución, operan por polaridades. Quiere decir, es imposible que en el campo kármico de la existencia, y nosotros somos una humanidad que aún está regida kármicamente en un planeta que en su superficie es kármico, ¿sí?, estamos viviendo, como decíamos, sumergidos en continuas polaridades. Nuestras vivencias son polares. ¿Qué es lo que hace que un polo u otro predominen? ¿Qué es lo que hace que un polo u otro se mantengan más o menos estables? ¿Hacia dónde apunta la conciencia? Fuera de micrófono estábamos charlando y una de las frases que estábamos colocando era que uno recibe aquel a quien se entrega. Decime a dónde está orientado tu pensamiento, hacia dónde está orientado tu cuerpo emocional, tus sentimientos. ¿Cuál es el proceso que alimenta que tus acciones tengan la condición o cualidad que tienen? Entonces ahí vamos a ver cuál es la relación que tenés con alguna de las polaridades. Si tu conciencia todavía está comprometida compulsivamente con metas personales o egoístas, entonces tu vida está abierta a ver el predominio y la presencia de fuerzas negativas.
Ahora, si tu conciencia comenzó a mudar gradualmente, está viviendo una transición, y las metas altruistas, las metas personales, las metas altruistas, las metas solidarias, las metas universales, pasan a tener una presencia más estable y firme en tu conciencia, entonces gradualmente vas haciendo espacio a energías de corte positivo. Ahora, fundamentalmente, cuando decimos, decime a quién te entregás y te digo a quién recibís, para entender el proceso de cuál sería aquello a lo cual te tenés que entregar y que realmente te haga una devolución de corte superior, aquello a lo cual te vas a tener que entregar es la esencia que está presente en tu conciencia, en lo más profundo de tu conciencia. Vos tenés el polo negativo representado por la materialidad, por el universo de las formas, ¿sí? Donde las fuerzas materiales son las que ejecutan cierto grado de influencia que termina comprometiendo a tu conciencia. Y tenés tu propia conciencia interna, tu alma, ¿sí? Tu esencia interior, que de lograr polarizar, de lograr llamar la atención del ego y la personalidad, pueden ofrecerle lo que nada puede ofrecerle, que es armonía, equilibrio, paz. Y esa energía negativa va quedando desplazada, esa fuerza negativa va quedando desplazada. O si todavía la vas a percibir, no va a tener la influencia suficiente como para desequilibrarte. La fuente interna, cuando te entregas a ella, te va a ofrecer equilibrio y armonía. Y te va a permitir actuar en base a una condición superior que tu identificación con las fuerzas de la materia, que es bajo la influencia negativa, nunca te van a ofrecer. La materialidad es lo que puso este planeta. Hace un rato hablamos del Amazonas. Precisamente que la humanidad se hubiera entregado a las fuerzas negativas y permitiendo que representantes de esas fuerzas negativas ocuparan la cúpula del poder mundial en todo sentido, políticamente, religiosamente, empresarialmente, corporativamente, ¿sí? Todo eso abrió camino a que estas fuerzas negativas ocuparan el lugar preponderante que hoy ocupan. Y en lo habitual, en lo que suele acontecer en la oficina, en la casa, una vecina que se acerca a charlar con la vecina de al lado, en lo cotidiano, lo de todos los días. Aprender a darle tratamiento a las situaciones para que el bien común sea el resultado. Porque vos podés estar charlando con la vecina, estar trabajando, estar ejecutando algo rutinario, pero que el egoísmo, ¿sí? Que el egoísmo sea el motorizador de aquello que estás atendiendo. Ya sea hablando con la vecina, haciendo tu trabajo, yendo a hacer las compras, barriendo la vereda, el leitmotiv de tu vida puede ser negativo y egoísta. Quiere decir, tenemos que aprender a cambiar la energía que esté gobernando momento a momento las situaciones. Y a partir de que vos busques desde la comunión con tu interior, darle tratamiento a la vida. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que querés? ¿Querés consolidar tus metas personales, consolidar tus metas egoístas, ¿sí? Que todo resulte según tu conveniencia y satisfacer tus deseos, tus búsquedas de garantía, de ambición? ¿O querés que hasta la acción cotidiana más pequeña, aparentemente intrascendente, sea para el bien común, que resulte para el bien común? Si tenemos la capacidad de mirar un poco nuestra vida, ¿sí? De autoobservación, de autoconocimiento, tenemos la humildad de conocernos y aceptar lo que somos, a partir de ahí podemos cambiar. Bueno, realmente estamos escuchando atentamente, seguramente ustedes también en sus casas, ¿no? Bueno, nos llega un mensaje, dentro de un ratito lo vamos a pasar. Daniel, te doy la posibilidad de que elijas un tema, que vos me digas, este tema es fundamental, que lo quiero transmitir a la gente que está escuchando. Preguntas millones, yo tengo millones de preguntas una tras otra, me engancho en esta, que vos puedas decirme, quiero que la gente que me está escuchando en este momento reciba este mensaje. Lo que surge cuando vas haciendo esta pregunta es que las personas entiendan que nada tiene sentido si no llegan a tener realmente intención de transformación. ¿Escucharon, no? Tomarlo como frase y anotalo. Te doy el tiempo, tenés lápiz, anotalo. Lo repetimos. Nada tiene sentido si no podemos, ¿sí?,
desenvolver de modo práctico lo que llamamos intención de transformación. Quiere decir, los seres tenemos que aprender realmente a profundizar con una mirada genuina y humilde lo que somos y darnos cuenta que lo que somos nos llevó en conjunto a esta realidad desequilibrada y caótica que el planeta está viviendo. Si no tenemos nada definido, ¿qué queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? Es que al único lugar donde tenemos que llegar es precisamente a la armonía, al equilibrio, al estar bien, ¿sí? Y al contacto con nuestra esencia interna. No hay otro lugar hasta donde llegar. O sea, en nuestro interior está representada la meta de nuestra conciencia. O sea, nuestra conciencia interna, nuestro ser interno, no tiene ningún tipo de dilema existencial. Nuestra alma, nuestro espíritu no tienen dilemas existenciales. No están pensando a dónde llegar, no se están preocupando por dónde llegar. ¿Por qué? Porque la meta, ¿sí? La meta inalienable, la meta que no puede ser de ningún modo desalineada, es la meta cósmica. O sea, nuestra conciencia interna no puede desalinearse en función de nada, porque la relación de fidelidad absoluta que tiene con la vida cósmica, ¿sí? Es inamovible. Nosotros como ego y personalidad tenemos que tomar la meta del alma como nuestra propia meta. Cuando las personas dicen que quieren, por lo menos lo declaran así, acercarse más a Dios, no hay lugar donde ese Dios al cual hacen referencia esté más vivo que en nuestra propia conciencia interna. La esencia que está en nosotros es esencia divina. Entonces, aquí el tema pasa por esta cuestión, que nosotros realmente aprendamos a transformarnos. La gente dice, pero ¿en qué me tengo que transformar? En algo más cercano a lo que está en su interior. ¿Y cómo hago para transformarme en algo más cercano a lo que está en mi interior? Y sintonice eso que está en su interior. Vos acá estás al mando de un programa de radio. ¿Qué hacen las personas, sí, directamente para sintonizar este programa de radio? Hace un trabajo de alineación en el dial. Buscan sintonizar en el dial, ¿sí? O colocar en la computadora o en el teléfono, ¿sí? El streaming que va a permitir escuchar el programa. Bien, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dejar de sacarle, ¿sí? La sintonía clavada, las fuerzas de la materia, el materialismo, el egoísmo, y buscar gradualmente regular el dial para que la alineación sea con nuestra propia esencia espiritual. Entonces me tengo que transformar en algo más cercano a mi vida interna. Mientras mi vida interna, ¿sí? Nunca está fuera de equilibrio y armonía, lo que soy aquí en la materia, quiere decir la extensión de mi vida interna, está en desequilibrio y en desarmonía por la identificación que tiene con las fuerzas que son las promotoras del desequilibrio y la desarmonía. Entonces, creemos que tenemos que vivir realmente con muchísima fe lo que promueva y lo que sirva para nuestra transformación. Yo creo que hay que aprender a vivir. Bien, desde el punto de vista kármico, los desvíos y los errores son muy útiles. Pero lo que no es útil es que una vez que aprendiste la lección, inércicamente y como si fueras un retrasado evolutivo, te quedes identificado con algo que ya te enseñó lo que te tenía que enseñar y lo cual te tenés que remover. Entonces este es el problema. Pasar por un desvío, por un error, es incluso evolutivamente indispensable, porque hay una cantidad de aprendizajes que sin error y sin desvío no pueden concretarse. Aunque muchas veces cometamos 2 o 3 veces el mismo error. Sí, claro que sí, porque hay personas que tenemos más o menos adaptabilidad, más o menos apertura para el aprendizaje. Pero así todo, repitiéndolo las veces que sea necesario, en algún momento tu conciencia va a decir, me planto, tengo que aprender a trabajar en sentido contrario al error. Esa es la única oportunidad válida. No importa la cantidad de veces que te equivocaste, pero en algún momento vos tenés que revertir eso, no pidiéndole disculpas a la vida, no pidiéndole disculpas a tu alma, ¿sí? No pidiéndole disculpas al vecino, sino trabajando en sentido contrario, en genuino sentido contrario al error y al desvío. Entonces ahí pasas a hacer algo que es fundamental y que todavía, lamentablemente, para nuestra humanidad, son casos raros, pero te terminás transformando en un práctico espiritual. Quiere decir, aprendés a vivir en la espiritualidad práctica.
Eso es en lo cual tenemos que transformarnos, en prácticos espirituales. Bueno, hay algunos contactos por así que estamos recibiendo aquí en la radio. Uno de ellos, te cuento, Daniel, es de Mónica, que te está escuchando a través desde nuestra página de internet. Ella es de San Antonio de Padua, está escuchando la radio y, bueno, fiel seguidora tuya a través nos siguen a través de internet, ¿eh? Así que un saludo para Mónica, entonces, provincia de Buenos Aires. Un fuerte abrazo para ella, seguramente va a estar esperando tu saludo. Sí, muchísimas gracias, Mónica, un abrazo grande, hermana. Y nosotros, por supuesto, obviamente, seguimos aquí en la radio, estamos en la 106.5, 39 minutos de las 11 de la mañana. Vamos a hacer otra pausa más, Alfredo, un temita más para compartir con la gente, y vamos a ir desandando con estos temas que por allí seguramente vos estás interpretando las cosas de otra forma. Pausa, ya volvemos. Daniel, tantas cosas, ¿no? Si nosotros lo transmitiríamos a través de internet, bueno, usted vería, tendría la posibilidad de ver cómo nosotros seguimos charlando a través de los micrófonos, tantas cosas, ¿no? Que podemos plasmarlo a través de los micrófonos, pero a la vez es muy corto el tiempo. Hacíamos referencia recién con lo desconocido, con ¿cómo lo podríamos encuadrar a esto? Bien, vos dejaste pendiente... En el plano astral, para que entienda la señora cómo lo podemos enfocar a este tema que estábamos charlando recién fuera del micrófono. Sí, nosotros sensibilidad, cuando hablamos del plano astral, estamos hablando de algo que, lejos de buscar contactar, tenemos que aprender a trascender. A lo largo de las etapas evolutivas de la humanidad, se fueron haciendo experiencias de comprensión de la realidad en distintos niveles. En el ciclo anterior, que terminó en 1988, todavía hacía falta, todavía la humanidad necesitaba conocer qué ocurría más allá de lo físico, de lo concreto, de lo etérico físico, de la materialidad. Y aquello que está inmediatamente por encima del plano físico concreto es el plano astral. Y arriba del plano astral existe otra franja de la capa psíquica que se llama plano mental. Entonces la humanidad necesitaba entender qué estaba por encima de la materia concreta, pero eso conllevaba un pequeño riesgo, ¿sí? Riesgo en un sentido figurado, de confundir ese nivel más subjetivo y abstracto que el concreto, confundirlo con el plano espiritual. El plano astral no es el plano espiritual, es simplemente un plano menos denso que el plano material concreto, pero no deja de ser materia. En el plano astral se trabaja con una sustancia que se llama sustancia astral. Lo mismo que en el plano mental se trabaja con una sustancia que responde a las leyes, ¿sí?, mentales planetarias, sustancia mental. Entonces, fue muy útil ese conocimiento, ese descubrimiento a través del espiritualismo, del espiritismo, del chamanismo y de otras ciencias de corte metafísico, de que existía algo más allá del plano físico concreto. Pero eso ya fue descubierto, eso ya fue ensayado, ya fue transitado, ya recibimos la influencia de esa instrucción y tenemos que trascenderla. ¿Por qué? Porque el plano astral no tiene sabiduría ninguna para ofrecernos. Simplemente es un estado de conciencia más sutil que el físico, pero que no tiene de ningún modo, ¿sí?, energías espirituales para ofrecernos. En la actualidad el plano astral está totalmente cooptado por fuerzas involutivas, lo que podemos llamar por energías negativas. Lo mismo ocurre con el plano subsiguiente superior al astral, que es el mental. Eso se llama capa psíquica. La capa psíquica del planeta está absolutamente cooptada, ¿sí?, por fuerzas negativas. Entonces tenemos que aprender a cruzar, ¿sí? Tenemos que aprender a ir más arriba de esa capa psíquica y entrar en contacto, en alineación, ¿sí?, en sintonía con la vida supramental, que en lo inmediato es la vida del alma. Llegamos a este punto porque para que ustedes comprendan un poquito mejor las cosas. Llegamos a este punto por el tema de que mucha gente por allí, le habrá pasado a ustedes, ¿no?, en sus casas, a determinados lugares, para que lo entienda, ver o escuchar algún fantasma. Eso son fuerzas del astral. Es para que ustedes lo interpreten, para que sepan de qué estamos hablando concretamente.
el contacto, el de escuchar, el de ver, porque a más de uno le ha sucedido. A más de una persona le ha sucedido en su casa, en su trabajo, en el lugar habitual de todos los días, en donde sea, en el patio de la casa, ha visto, ha escuchado. Entonces, de ese punto estamos, a ese punto estamos llegando. Lo que creo interpretar es que todo lo que ustedes se refleja, lo que escuchás, lo que sentís, ¿es de un corte netamente negativo? No. No, porque la realidad es mucho más amplia que lo que podemos suponer. Entonces, según las necesidades evolutivas, la etapa del planeta y la humanidad, en la materia pueden reflejarse distintos aspectos. La materia puede ofrecer una gama muy amplia de experiencias. Entonces, en el mundo material, como decíamos antes, por estar regido por la ley de karma, lo que está continuamente presente en actividad, aunque fluctuando, son los polos, lo negativo y lo positivo. Entonces, si la experiencia que necesitas hacer, incluso respecto a las fuerzas psíquicas, ¿sí?, es necesaria para tu evolución, esa experiencia va a pasar a ser positiva, aunque pueda tener distintas derivaciones donde lo negativo esté presente. Entonces, eso es parte de la realidad, pero no es la meta de la conciencia. No tenemos que confundir los ofrecimientos que hace la ley de karma como si fueran la meta a la cual tenemos que llegar, enquistarnos y quedarnos inércicamente encapsulados en la vivencia de esos procesos. Ahora, las fuerzas astrales, las fuerzas psíquicas del planeta van a estar intentando continuamente que no las dejes atrás, que te mantengas identificado con esas fuerzas. Entonces, insistimos, si te hace falta como experiencia evolutiva, la tenés que transitar. Lo que no tenés que caer es en inercia, en encapsulamiento, ¿sí?, y en un consumismo hipnótico de lo que esas fuerzas te ofrecen, porque tiene una limitación enorme para ser tus instructoras. Si no podés ir al encuentro de tu instructor interno, quiere decir mínimamente de tu alma, vas a estar rezagado, vas a estar a la saga. Es muy importante en esta etapa donde la materia lo que ofrece, ¿sí?, continuamente, es subyugación, ¿sí?, es la complicidad hipnótica con el patrón que se desenvuelve en ella. Es fundamental que uno pueda superar esa influencia, entrar en sintonía con el instructor interno, quiere decir con el alma. El alma te va a llevar de la mano a experiencias que realmente son trascendentales. Mientras lo que ocurre en el plano psicofísico no es trascendental, sino limitadamente, muy limitadamente, realmente lo trascendental te va a ser ofrecido desde el nivel del alma. Hace un rato decíamos en el bloque anterior, cuando nos preguntaste qué era lo más importante o qué teníamos o qué percibíamos que teníamos que compartir, esto de la transformación. Un elemento es trascendental cuando permite, ¿sí?, o te brinda herramientas para trascender lo que sos. Entonces, esas herramientas para trascender lo que sos te van a ser ofrecidas en la medida que vos sintonices tu propia alma. ¿Y cómo hacemos para saber utilizar esas herramientas? Bien, primero tener la capacidad de entender que sabemos muy poco. El ego y la personalidad son enfermizos respecto a lo que pueden alcanzar y lo que saben. El ego tiene que romper con la ilusión de saber lo que él es, que es una ilusión porque él no sabe lo que es, ¿sí?, de saber lo que fue y de saber lo que tiene que llegar a ser. Quiere decir, esas tres instancias son pura ilusión, porque en la realidad el ego no sabe lo que fue, porque siempre tuvo una mirada sobre sí mismo engañosa, no sabe lo que él es, porque no sintoniza la esencia que está presente en él, y no sabe lo que va a tener que ser, porque solamente la vida interna sabe qué tenemos que ir quemando en términos de etapas, cuáles son las metas, ¿sí? A ver, esas submetas o esos subparadigmas hacia los cuales encaminar nuestra conciencia en las etapas evolutivas. Quiere decir, nosotros tenemos que aprender humildemente a reconocer que no sabemos nada y que tenemos que cambiar totalmente nuestros paradigmas. Mientras el ego siga alimentando metas ficticias que en la medida que pudiera medianamente concretarlas, es un daño y una toxicidad su funcionamiento en relación al resto de la humanidad y el planeta, tiene que aceptar y sintonizar, adherir, tomar como propias las metas del alma. Continuamente nuestra alma está estimulando o intentando estimular la captación de paradigmas
que raramente podemos reconocer como válidos porque tenemos paradigmas que son ficticios y que son, el saldo directo de nuestra identificación con las fuerzas materiales. Si vos no podés romper la identificación con las fuerzas materiales, no podés sintonizar paradigmas que realmente, al hacerse presentes en tu conciencia y buscar concretarlos, te ofrecen el camino y las herramientas de la transformación. Bien, por ahí me quedo enganchado porque justamente me quedan muchas preguntas dando vueltas. Realmente tratamos de buscar la solución, tratamos de llegar a tratar de crecer un poquito más, a evolucionar un poquito más. Por allí nos cuesta justamente por eso, ¿no? Por este ego que muchas veces nos saltan, pero no, ¿qué pasa? El ego interno que tenemos muchas veces. Daniel, realmente muy importante las cosas que nos comentás, y a más de uno nos va a servir tener en cuenta todo este tipo de cosas como para salir muchas veces. Estamos tan abarrotados, estamos tan encapsulados, tan encerrados en el cotidiano, en los problemas cotidianos de todos los días, que a veces no tenemos o no encontramos la solución como para escapar de todo eso. Hoy netamente se trata todo políticamente, el de no tener para llegar a fin de mes, la falta de plata, los chicos en la escuela, los chicos de la recepción, el combustible del vehículo, no nos llega la plata, no tenemos para el pan, la comida. La vida rutinaria de todos los días nos encapsula y nos aplasta. Hay un proceso kármico del cual no podemos escapar. O sea, no existe la injusticia cósmica ni la injusticia kármica. Por más que nos duela lo que nos toca vivir momento a momento, tenemos que tener la flexibilidad de darnos la oportunidad de reflexionar si todo lo que nos está aconteciendo hoy, en esta encarnación, en esta actual encarnación, no debe ser, por lo menos en alguna medida, el producto y el retorno kármico de las cosas o de las actitudes que nosotros fuimos transitando y sosteniendo. Quiere decir, la ley de karma no es perversa, la ley de karma no es injusta. Cuando nosotros vivimos lo que vivimos, estamos enfrentando nuestros débitos kármicos. Entonces, nuestra humanidad hace muchísimos años que viene tomando decisiones que son desastrosas. Eso gira, ¿no? Vuelve. Es la rueda kármica. Y nosotros somos una civilización kármica en un planeta que aún en su superficie, no en los niveles internos, donde las civilizaciones intraterrenas viven bajo ley evolutiva superior, pero en los niveles externos, en la superficie, ¿sí?, los procesos kármicos son los que ordenan la posibilidad evolutiva. Al enfrentar todas estas situaciones rutinarias del modo en que están planteadas por la ley de karma, nosotros no solo saldamos karma, sino que vamos purificando nuestra conciencia. Cada vez que un ser se enfrenta a una situación kármica, a lo que se está enfrentando es a la ley de purificación, que es una subsidiaria de la ley de karma. Entonces, si nosotros no pudiéramos purificar en relación a las deudas, a los débitos que fuimos acumulando, terminaríamos en un punto de toxicidad evolutiva que haría imposible dar un paso más. Afortunadamente, nosotros tenemos la posibilidad de enfrentar todas estas situaciones y padecerlas como las padecemos. Puede parecer muy loco que este tipo esté diciendo afortunadamente vamos a padecer estas situaciones del modo en que las padecemos, porque si no fuera así... Me suena como que, gente, esto nos va a tocar igual, hagamos lo que hagamos. La actitud es la diferencia. Entonces, mi actitud hace que una situación que puedo ver como condenatoria, que puedo ver como injusta, o puedo llegar a sentir como un castigo de Dios, ¿sí?, mude mi conciencia y empiece a entender que sin ese tipo de situaciones yo no podría redimirme mi relación con la vida cósmica. Esta humanidad se distanció del cosmos. Esta humanidad es una paria cósmica, es una huérfana de energías cósmicas, pero por propia voluntad mató su relación con su padre, ¿sí?, con la vida cósmica, con el único, con Dios o como le quieran llamar. Entonces nosotros tenemos que aprender a redimir nuestra relación con el cosmos, a reestructurar,
¿sí? Abrir un camino realmente genuino y beneficioso, no en términos egoístas, porque el ego está especializado desde siempre para eso, sino en términos altruistas. Nosotros tenemos que abrir camino a la vida cósmica, pero abrirlo en sentido tal que sea toda la humanidad la que se beneficie. Entonces, tenemos que empezar a ver las situaciones realmente como un salvavidas, como una forma de rescate. Vos decime cómo le das tratamiento a una situación y te estoy diciendo, si estás rescatando tu conciencia y si a partir de ese rescate de tu conciencia sos un ejecutor del rescate planetario, una situación no puede seguir siendo vista como un acto, ¿sí? O como una coyuntura meramente personal. Ese es el sentido egoísta y enfermizo que tenemos. Aquel que realmente logra gradualmente una sintonía con su alma, empieza a ver las situaciones como coyunturas universales. Entonces descubre que si le da tratamiento elevado a una situación, lo que está haciendo es algo elevado por el planeta. Aquel que todavía vive enfermizamente la realidad, desde la óptica egótica, ¿sí? El ego como el centro del cosmos, cuando da tratamiento a una situación, cree que es algo personal, porque el ego personaliza todo, todo gira en torno a él. Sí. Decime cómo ves una situación, ¿sí? Y te digo si el tratamiento de esa situación es de beneficio común, ¿sí? O es un movimiento más del ego en beneficio propio. La lucha es constante, la de todos los días. Lo que realmente muchas veces nos lleva a todo esto. Traccionamos siempre para salir adelante. De alguna forma u otra siempre lo traccionamos, con fuerza, con energía y decir, voy a salir adelante. Está en cada uno poder llegar a hacer eso, para llegar al crecimiento. Hablaste algo por allí también de intraterreno. ¿Seres que existen debajo de la Tierra? Seres que existen en otra dimensión, que no es la dimensión coincidente con la superficie terrestre. Porque el planeta tiene franjas dimensionales, tiene distintos planos, niveles, dimensiones. La ley de karma representa un aspecto dimensional, ¿sí? Un patrón vibratorio determinado, que en este caso se corresponde con la superficie de la Tierra, que está habitada por seres que aún necesitan ser regidos por la ley de karma. Aunque estamos en transición para agotar ese ciclo kármico y recibir lo que se llama el advenimiento de la ley evolutiva superior. Entonces, estos seres intraterrenos viven en otra franja dimensional. ¿Sí? El patrón energético se corresponde con la ley evolutiva superior o la ley de ciclos y tienen una conciencia amplia de las necesidades cósmico-planetarias, cósmico-sistémicas y galácticas en general. Quiere decir, son seres que ya no viven ensimismados en las pseudo necesidades individuales como civilización. En ciertos lugares interfieren con nosotros, ¿no? ¿Sí interfieren con nosotros? ¿Aportan? Aportan, claro que sí. Aportan muchísimo porque sin la presencia y actividad, ¿sí? De estos seres, de estas civilizaciones intraterrenas y de civilizaciones extraterrestres de avanzadas, nosotros como civilización ya no existiríamos. Hay un excedente del patrón tóxico, hay un excedente de la congestión psíquica planetaria, hay un excedente de todo el daño y desequilibrio que le impusimos al planeta, que es neutralizado y transmutado por estas civilizaciones. Tienen las llaves de la transmutación. Quiere decir, conocen la alquimia cósmica de un modo tal que en conocimiento, ¿sí? En un ida y vuelta profundo y genuino con los señores del karma, colaboran para neutralizar ciertos aspectos que ya harían imposible la vida en la superficie de la Tierra. Sin estas civilizaciones, tanto intraterrenas como extraterrestres, no habría posibilidad ninguna. Todas las mediciones que nosotros hacemos de la toxicidad terrestre, del daño terrestre, todas las presunciones que hacemos, ¿sí? Es en ignorancia de toda esta transmutación que ellos hacen de un gran porcentaje de ese daño. Y nos enfrentamos estrictamente al porcentaje que nos permitiría seguir viviendo, aunque con secuelas graves, como está ocurriendo ahora. Si estos seres no hubieran transmutado, que este gran conocimiento de alquimia cósmica que tienen,
el impacto de nuestras acciones en el planeta, la cosa no serviría como aprendizaje porque estaríamos destruidos. Entonces, incluso tiene la capacidad de permitir que ese porcentaje esté presente para que la ley de karma nos pueda seguir ofreciendo su escuela. Quiere decir, el aprendizaje que nos corresponde frente a acciones desequilibradas y desequilibrantes. Vamos a seguir con este tema. Pausa, Alfredo, ¿te parece bien? Ya son las 3 minutitos de las 12. Estamos pleno mediodía en Barranqueras, en el 106.5. Pausa y ya volvemos. Daniel, 1 horita y pasó volando. Realmente estamos muy contentos de que siempre nos elijas para estar aquí en Barranqueras, en la provincia, de llevarnos un poquito, de sacarnos un poquito, desasnar todas estas preguntas que por ahí hacemos, pero es lo cotidiano, lo común de lo que tenemos cada uno. ¿Será que existe Dios? ¿Será que existen los extraterrestres? ¿Será que pasa esto? ¿Será que existen los fantasmas? Realmente son temas tabúes que por allí de a poquito se están comenzando a abrir un poquito más, pero bueno, no nos dio mucho el tiempo en el día de hoy. Nos quedan un montón de cosas para contarte y preguntarte y decirte, bueno, desde ya el agradecimiento, obviamente te reitero, es un placer tenerte aquí en la radio. Bienvenido al Chaco, te quedás hasta el lunes. El lunes volamos nuevamente para Córdoba. Estás en una zona que ahora tenemos calorcito, así que bueno, aprovecharlo. Sí. Seguramente está, bueno, en Europa a esta altura estamos en verano, pero acá estamos en pleno invierno y es como que igual estamos en Europa. Exactamente, tal cual. Daniel, yo quiero que le dejes a la gente de Barranqueras una reflexión, las últimas palabras que vas a tener con ellos, para ver cómo seguimos desasnando y desandando esta vida cotidiana de todos los días. Que entendamos o que aprendamos a percibir el riesgo, ¿sí?, de estar cómodos, aunque en la incomodidad estar cómodos, quiere decir estar acostumbrados a lo que sea. No podemos permitirnos ese riesgo. Uno se acostumbra a todo, incluso se acostumbra al riesgo, se acostumbra al caos, se acostumbra a toda esta situación inestable y terrible por la que estamos pasando como humanidad y como planeta. Estar muy alertas para romper el acostumbramiento. Cuando un ser se acostumbra, está intoxicado y a veces ya es tarde, ¿sí? Aprendamos a vivir en una incomodidad positiva, aprender a removernos continuamente de aquello que nos dice, no, está bien, quédate en tu casa, relájate, tomate un mate, tomate un té, ya va a pasar, ¿sí? Mañana ya va a estar bien la cosa, y mañana va a ser tarde. Algunos de los mañana que nos siguen, ¿sí?, algunos de los mañana que están aquí para ser vividos alguna vez, ya va a ser tarde. Y para algunas cosas ya fue tarde, ya es tarde, ya fue tarde hace varias tardes atrás. Entonces, aprender a romper con eso, aprender realmente a instalarnos alertas en una incomodidad positiva, darnos cuenta que somos responsables directos de lo que no se transforma, de lo que no se muda, de lo que no se transita, ¿sí?, de lo que no queda atrás, somos responsables directos de todo eso. Nosotros tenemos que tomar realmente, genuinamente, el timón de nuestra existencia, no permitirle al sistema que manipule nuestra existencia, que nos presente metas ilusorias, que nos presente paradigmas que en realidad, si colaboráramos para que se cumplieran, sería el cadalso de todo el planeta Tierra y de quienes habitamos este planeta. Entonces, este es el momento donde cada uno tiene que demostrarle a la vida cósmica, demostrarse a sí mismo y demostrarle a la humanidad que lo que está haciendo y lo que tiene que hacer guarda una coherencia evolutiva. Tenemos que aprender a distinguir, a discernir las pseudo necesidades de las necesidades. Tenemos realmente que aprender a utilizar nuestra energía, a administrar nuestra energía, nuestra vida, nuestra vitalidad en el bien común. Sabemos que es difícil, sabemos que para muchas personas, una inmensa mayoría en este planeta, pensar en el bien común, incluyendo, ¿sí?, a través del trabajo por el bien común, el bien personal, es algo difícil, porque pareciera ser que no hay fuerzas para eso. Si no me ocupo egoístamente de estar bien y de salir de esta situación pésima, no voy a ver, el día de mañana no sé cómo voy a hacer.
Y el problema es es que habiendo pensado de ese modo, estamos llegando a ese día de mañana donde no sabemos cómo hacer. Nosotros tenemos que homologar como humanidad, como miembros de esta humanidad, los esfuerzos y la comprensión de necesidades que nos han dicho que no son, que no existen, que no nos ocupáramos ridículamente de esas necesidades. Nos han dibujado una realidad planetaria que no existe, que solo existe en beneficio, si cumplimos con eso, de las corporaciones y del poder mundial. Entonces, estas charlas, estos encuentros, intentan ofrecer un puente a la conciencia para ir hacia la propia vida interna, hacia el propio conocimiento interno, hacia esta realidad que no depende de la lógica del discernimiento, ¿sí? Del discernimiento racional, sino de la revelación interna que la propia energía y la propia esencia busca hacerle a la conciencia. Existe una revelación interna que está pendiente para la mayoría de la humanidad. Tenemos que ir en búsqueda de esa revelación interna, abrirnos incondicionalmente a la energía, mantenernos ofrecidos. Entonces, esa revelación interna nos va a mostrar realmente lo que son las necesidades y lo que es más interesante, cuál es la llave para atenderlas. ¿Alguna página, Daniel, que quieras contarnos para que la gente te pueda seguir a través de las redes? Colocan en internet, en YouTube, nuestro nombre y ahí pueden encontrar todos los videos y todas las charlas, ¿sí? Perfecto, Daniel. ¿Dónde vamos? No el tengo lunes, aquí el la semana, papel. La semana que viene. A ver, está? alguna de las hermanas que está afuera que nos traiga... Para ir viendo ya y anunciando para la gente que nos sigue a través de internet. A ver. Para que podamos ¿Puede llegar. entrar alguna de las hermanas? Sí, están buscando allí. Realmente, Daniel, vamos a estar pendientes. Seguramente el año que viene vas a estar de nuevo en nuestra provincia, vas a estar nuevamente en Barranqueras y seguramente vas a estar con nosotros charlando otra vez. Si la situación planetaria lo permite. Y yo creo que sí, porque realmente. Es la tercera vez que estamos charlando juntos aquí en la radio. Adelante, puede pasar para entregarnos un poquito los lugares donde Daniel va a estar. Me decías hoy Santa Fe, ¿no? Vamos a estar más adelante en Santa Fe, en Rosario, en Casilda, en Buenos Aires, ¿sí? Sí. Realizando charlas y también tratando de contarnos un montón de cosas. Estamos buscando. Bien, Daniel, te dejo en tus manos. A ver. Para que lo puedas contar vos. A ver. Perfecto. Bien. Vamos viendo. Vamos a estar este domingo 25 de agosto a las 16 horas, ¿sí? En la Asociación Mutual de Empleados Bancarios, que es Carlos Pellegrini 336, aquí en Resistencia Chaco, ¿sí? Reiteramos, domingo 25 de agosto, quiere decir mañana. A las 16 horas, ¿sí? En la Asociación Mutual de Empleados Bancarios, Carlos Pellegrini 336 Resistencia, con entrada libre y gratuita. Perfecto, eso es lo importante. Pueden allí, seguramente la gente que estuvo escuchando la radio en el día de hoy va a estar presente. Habrá quedado algo en el tintero todavía por preguntar. Te agradezco un montón, Daniel, muchísimas gracias. Hemos aprendido un poquito más en el día de hoy. Es un placer hacerlo y nosotros entregamos a la radio tu despedida entonces para toda la gente de Barranqueras. Un abrazo grandísimo a la gente de Barranqueras y esta posibilidad anual que nos das de contactar tu audiencia nos parece sumamente importante. Nosotros creemos que los medios tienen que estar abiertos a este tipo de información y no siempre están abiertos. ¿Sí? Esta incondicionalidad, esta apertura, dejarnos hablar con libertad y profundidad de lo que creemos que las personas tienen que recibir, para nosotros es muy importante. Así que nuestra profunda gratitud para vos, para la emisora, y un abrazo grande a la audiencia y los esperamos, ¿sí? Seguramente que sí. Nos encontramos dentro de muy poquito tiempo nada más a través de la 106.5. Muchísimas gracias, la pausa y todo lo que sigue a través de la radio.